Platico igual un poco de lo que es mi Sí, proyecto. claro. Es una propuesta de dibujo de figura humana, Mm. más más enfocado a figura humana antes que otras materias de dibujo. Sí, sí, sí. Y pues lo que yo hago ahorita es como que checar qué autores llevan otros maestros, qué ejercicios se llevan a cabo, qué tipo de proyectos finales se utilizan, qué tan involucrada está la figura humana, al menos en dibujo básico, representación uno y 2. Ujú. Así que pues, lo primero sería preguntarle qué clases de dibujo usted da. Dibujo uno y dibujo 2. Ok, ¿entre qué semestres son los alumnos dentro de esas clases? ¿Entre qué? ¿Qué semestres son sus alumnos? Depende. Normalmente los que entran, la verdad es que no conozco de dónde vienen, pero muchos ya llevaron dibujo de representación, dibujo básico, pero otros no. O sea, porque creo que el sistema les permite. Entonces, normalmente son grupos de inicio, normalmente no tengo personas que estén al final, ¿no? O sea, Ok, de la carrera. entonces digamos que entre segundo, Tercero, cuarto, cuarto. quinto, puede ser. ¿Cómo ha sido experiencias así todo desde que empezó a dar clase? Ha sido muy bonito y también muy frustrante Ok, el saber que de alguna manera un profesor tiene que ser sincero y saber que no solamente ha provocado cosas buenas en los alumnos, sino también ha tenido manías pedagógicas y conceptos cerrados, ¿no? Entonces, el profesor también tiene que ir aprendiendo junto con el alumno. El alumno también es el que le va enseñando y el que le va midiendo, ¿no? El alumno finalmente es el que transforma el curso porque cada alumno es distinto. Entonces, un sistema de dibujo le viene bien a un alumno y otro sistema le viene muy mal, ¿no? Lo que claro. es bueno para un alumno es muy malo para otro. Entonces, el maestro se tiene que estar moviendo en diferentes como formatos de enseñanza del dibujo. Aunque a veces yo busco personalmente uniformizar uno. El método que más me gusta, sobre todo para aprender a dibujar, hay muchos, como el Kimo Nicolaides, ¿no? El dibujo de Betty Edwards, la manera de dibujar con el hemisferio derecho. Pero el que más me gusta, porque creo que tiene mucho más resultado, ¿no? Muchos más resultados de forma más rápida y más eficiente y de forma muy clara, con una pedagogía muy sencilla, es el método de dibujo de Barry y Jacon. ¿No? ¿Cómo? Barge Ah, vale, ok. y Jacon. Ok, la siguiente pregunta, que era más o menos con lo que me acaba de decir, ¿tiene autores o sigue ciertas prácticas como base para sus No, clases? yo normalmente intento evitar algunos autores de dibujo porque pienso que andan mucho por las ramas y finalmente no te ayudan a dibujar. O sea, te enseñan a expresarte, te enseñan a hacer encajonar, etcétera, encuadrar, etcétera, etcétera, encajar. O dibujo expresivo, y hay una cantidad de métodos de dibujo, por ejemplo, no sé, los que editó la Complutense de Molina, que coordinó Molina, son buenos trabajos de dibujo, pero considero que son más teóricos, más como teoría del dibujo que como mecanismo de enseñanza didáctica del dibujo. Sigo considerando hasta ahora, y yo practiqué a Betty Edwards mucho tiempo y a Kimo Nicolaides también, me parece que son muy buenos dibujantes, pero yo creo que son muy buenos dibujantes que se les puede sacar mucho provecho cuando se llevó los métodos clásicos. O sea, para aprender a dibujar, si es aprender a ver, aprender la figura humana, quiere aprender a dibujar la mano, yo creo que no hay mejor sistema que el de Barry Jagón. Evidentemente hay otros, pero yo creo que Barry Jagón es como el fundamento. Luego se puede enriquecer este trabajo con otros tipos de autores que a lo mejor ayuden a resolver las problemáticas que Jagón y Barnes no pueden resolver al principio, pero creo que lo más básico yo me quedaría finalmente con Jagón, ¿no? O sea, un poco como si quiero estudiar filosofía yo me quedaría con Aristóteles y ya no es necesario buscar otro, o sea, y en dibujo yo también diría que me quedo con Jagón y Barnes. Y ya con ellos se puede seguir alimentando y se ramifica la serie de autores, ¿no? Y de Sí, metodologías. Pero el básico, creo que a mí por lo menos me ha ayudado mucho y que de mérito no haberlo visto antes y que mis maestros también no había, no conocíamos este método de dibujo, de hecho se hablaba muy poco de él, casi nadie lo conocía, pero de pronto vino el boom y se empezó a conocer por todo el mundo, empezaron a aparecer academias por todo el mundo, ¿no? Que a pesar de que digan que
el arte pictórico dibujístico realista no existe realmente, está reviviendo en todos lados, ¿no? Sí, claro. Okay. ¿Ve diferencia entre usted y otro maestro de la misma? Sí, claro, mucha, mucha. Como para bien y para mal. Okay. Considero que un buen profesor de dibujo, como en todas las áreas, primero debe ser un buen ser humano que está trabajando con otros seres humanos. Debe haber un sentimiento de empatía, de empatía, de cariño, de afecto ecuánime. Cuando digo ecuánime es que no se exceda el cariño y el afecto, porque se puede convertir en otra cosa, tanto por parte del maestro como por parte del alumno. Debe haber un gran afecto, porque creo que el afecto y la empatía son la base para cualquier tipo de profesor, en cualquier tipo de área, aunque esté trabajando en áreas muy duras como la física o la matemática, etcétera, etcétera, o filosofía. Pero creo que el mecanismo para un buen profesor, ser un buen profesor en cualquier área, es que se entere que es un ser humano que está trabajando con otros seres humanos, y que se entere que los otros seres también no son seres racionales, sino son seres emocionales, igual que el profesor. Creo que esa es una forma muy básica de empezar a empatizar y empezar a comunicarse bien con otro ser humano, y por lo tanto un profesor es alguien que se debe saber comunicar con los demás. Por lo tanto creo que está obligado un poco a trabajar sobre este tipo de empatías, que hay diferentes metodologías, desde el área de psicología, muchas otras áreas que le pueden ayudar para poder empatizar con la persona. Okay. ¿Cuánta relevancia tiene la figura humana en su clase? Yo considero que si la persona sabe dibujar la figura humana, puede dibujar todo lo demás. Concuerdo con usted. De hecho, es mi premisa hacia el inicio de toda la... Sí, no es necesario, por eso las academias llevan un año de dibujo con cuerpo humano, punto. Ya sabes dibujar, punto, ya lo demás será fácil. Es más fácil, porque aprendes lo básico en un cuerpo humano que es tan cercano a ti, que es tan cercano a nosotros, que nos conocemos perfectamente, ¿no? Claro. Pero si sabes esto, tú ya puedes dibujar un caballo, un oso, porque las proporciones al final son las mismas. Es esta universalidad magnífica que tiene Jagón y Barr, ¿no? Sí. Les agradezco mucho a estos dos autores. De hecho, ¿cuáles son los ejercicios o prácticas que cree como indispensables dentro de sus clases y que debe seguir el alumno fuera de estas? Yo creo que lo más básico que tiene que entender en el dibujo es entender algo que no se enseña normalmente en las escuelas de arte, por lo menos en la que yo estudié, que fue esta misma, y en las que conozco, aunque las academias sí tienen mucho esfuerzo en analizar el fenómeno de la luz. Okay. Porque sin luz no podemos ver, sin luz no podemos medir. Entonces el fenómeno de la luz hace falta mucho estudiarlo en el área de dibujo. Evidentemente luego creo que son las proporciones, ¿no? Y luego sería un poco el tono, y luego el color, por supuesto. Pero básicamente la luz, ¿no? El funcionamiento de nuestro ojo, ¿no? Eso implica cómo poner el caballete, cómo está el ángulo de la luz, qué tipo de luz proporciona mayor tridimensionalidad, luz exagerada va a aplanar las cosas, luz más o menos penumbral va a simplificar más la forma, va a ser más fácil que vemos las formas generales. Yo creo que la luz, la estructura y los tonos. Es como lo más básico que hay que tener. Y sobre todo saber proporcionar bien, saber buscar los patrones de dibujo. El 4 a mí me funciona, que me parece que es muy básico, dividir las formas en 4. Y luego descubrir en dónde están yo digo que hay como 8 puntos, la cabeza y los pies, y luego 6 puntos en el cuerpo, que son las tetillas, ¿no? Las caderas y las rodillas. Y con eso creo que, además, el doríforo de Policleto, hay un trabajo por ahí interesante, donde se estudia el doríforo de Policleto, porque de ahí vienen estas cuestiones de cómo se mide el cuerpo humano. Ok. ¿Qué tipo de proyecto final tiene? ¿Y este mismo ha ido cambiando? ¿No? ¿Qué tipo de proyecto final pide? Mi preocupación es que entiendan estos 3 puntos básicos. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la proporción? ¿Qué pasa con la estructura? ¿Y qué pasa con los tonos? ¿No? Eso es mi proyecto final. Nunca les entrego un proyecto final. Ahora se me está ocurriendo si ponerles un dibujo que sea un poco difícil y ver si lo pueden resolver, para ver si realmente se aprendieron los conceptos. Pero normalmente no pongo un proyecto final. O sea, el dibujo creo que es como cada día es un proyecto final. Ok, eso está bien. Ya sería todo con Entonces, muy bien.